porque al mediodía habíamos hecho entrega ya del documento a las oficinas de la caja, en donde decíamos la petición que teníamos, y en ese listado pues se entregó al mediodía. Yo ya me había retirado y cuando me entero a través de los medios de comunicación de que se tiene al exdiputado José María, que lo tenían dentro de uno de los carros, y entonces me llamó la atención. Yo entro a las 3 al plenario y en el plenario pedimos un receso. Luego de las 3 fue que pasó todo, donde hubo una convulsión. La protesta comenzó pacífica, pero de repente se salió de control. Entre reclamos por abusos de la fuerza y criminalización de la protesta ciudadana, los participantes recuerdan lo sucedido. La lucha era defender el sistema de salud y en contra de la crisis de la caja en ese momento, tras una investigación legislativa. Hoy creo que es muy lindo si recordamos que la ciudadanía se abocó en ese momento a defender la seguridad social como lo hacemos hasta ahora, una seguridad social que vale la pena defenderla porque sabemos que a nivel latinoamericano estamos a la vanguardia. Para la exdiputada Carmen Granados, la razón sigue siendo válida, pero esta forma de protestar no fue la mejor. Así medita 5 años después. Yo lo que sí volvería a repetir es que quiero que se rescate la seguridad social, y con ese fin y con ese sentimiento con que lo hicimos, sí lo volvería a repetir. Ahora creo que la forma podría ser otra, debería de ser otra, porque en ese momento contaba, y no me va a dar vergüenza decirlo ante este medio, contaba inclusive el susto que yo tenía de estar en un momento donde yo nunca había visto, por ejemplo, antimotines sobre mí. Eso contó para tomar decisiones. Entonces yo creo que sí, la forma deberíamos de cambiarla, y sí seguiría defendiendo la seguridad social. Participaron otros diputados de ese momento y hasta jerarcas del actual gobierno. La protesta llegó a instancias judiciales, pero los casos fueron desestimados o los acusados fueron absueltos luego del proceso de juicio. 5 años después, el llamado de unos es a respetar la protesta ciudadana y las autoridades a mantener el orden en las calles. Para doña Carmen Granados, la lucha por defender la caja todavía se mantiene. El 8 de noviembre del 2012 quedó como uno de los días más recordados de la protesta social en el país. Inclusive para este miércoles se tienen previstos algunos foros y actividades. Y hace 5 años ambos estábamos, de hecho, cubriendo ese zafarrancho. Y Alan, muchísimas personas fueron detenidas, muchas fueron las propuestas que se hicieron en ese momento a raíz precisamente de esta marcha. ¿Qué ha pasado con todo eso? Bueno, inclusive uno de los casos llegó a juicio, 5 personas que fueron sometidas a este proceso judicial. De hecho, este año fueron absueltas. Ellos eran acusados, por ejemplo, por resistencia a la autoridad, también por golpes a la autoridad, por algunos enfrentamientos que se dieron en ese proceso. Sin embargo, luego del juicio ya fueron absueltos. Y nos comentaba hoy doña Carmen Granados, la diputada, que precisamente por este hecho... Es que esta imagen, ¿verdad?, es para recordar, sí, es esta histórica, es parte de la historia que queda luego de esta protesta. Por esta situación ella también fue acusada, sin embargo luego ya se desestimó la causa ante el Ministerio de Seguridad también, que enfrentó parte de ese proceso. Hoy lo que queríamos recordar, Natalia, son esos 5 años, y bueno, en este momento precisamente hay algunas actividades en desarrollo. Precisamente eso le iba a preguntar, ¿qué era lo que se estaba haciendo? Sí, en este momento, por ejemplo, hay una reunión o un encuentro de algunas personas que participaron inclusive en esa protesta. Diputados también de aquella época. Frente al edificio de la Caja, sí, precisamente para recordar y hacer un llamado a que situaciones como estas no se vuelvan a presentar. Por una parte, las autoridades al llamado siempre de que se mantenga el orden, pero también grupos sindicales, grupos
partidos políticos a que estas protestas sociales que son fundamentadas, que son importantes también para la democracia del país, no se conviertan en ese tipo de enfrentamientos. Alan Arroyo, muchísimas gracias por estar aquí en el estudio y por hacernos recordar ese punto negro de nuestra historia. Sí, y también, Natalia, el llamado que hacía inclusive la diputada, el tema de la caja continúa, es un tema que todavía como país se le debe prestar mucha atención. Muchísimas gracias. Vamos a ir con más información que tiene